Ya. Sí, los voy a saludar al tiro, como le digo, bienvenidos a todos nuestros invitados, bienvenidos a los extranjeros y principalmente a nuestra invitada de hoy, Cristina López. Así que, como recién estamos comentando fuera de grabación, si quieren poner de a dónde vienen, se lo agradecemos ahí y nos mandan un saludo. Eh, Nos ayudó, ¿cierto? Varinia, pero Varinia en este momento está de viaje, así que nos dejó a nosotros y a Luis Eduardo, que también lo vamos a presentar, para coordinar la presentación. Así que muchas gracias por asistir. Miren, de Chile, de Colombia, mire qué bueno. De Ya. España, de Ah, Valencia, Ecuador. Ecuador no me puso. de Vamos. Ecuador. Ah, Gabriela, ya, muy bien. Qué bueno, mira qué bien. Qué felicidad, qué bueno. Partimos al Estoy tiro, Luis con todo Eduardo. Iberoamérica ahorita. Qué bueno, sí. No, y nos dejan sus datos y después las invitamos a todos aquí a la conversación. Así que Sí, eso es sí. interesante. Repetimos el... Partimos, Ya, María Paz. listo. Entonces, buenas tardes. Mi nombre es María Paz Yáñez. Yo soy la directora del Comité de Mediación Civil, Comercial, de Consumo y Ambiental del Colegio de Mediadores de Chile. En esta oportunidad tenemos a nuestra invitada Cristina López de España, que por el cambio de horario, ¿cierto? Tuvimos que ajustar los horarios y que la va a presentar su amigo, ¿cierto? Don Luis Eduardo Villarroel. Así que le doy la palabra a don Luis Eduardo. Bueno, buenas tardes, gracias por estar presente en esta conversatorio. Cristina López es vicedecana de la Universidad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia y directora además del Máster Universitario en Mediación y Gestión del Conflicto entre los años 2017 y el 2022. Y las líneas de investigación de Cristina son la mediación, comunicación, credibilidad del testimonio, víctimas menores y querulancia. Ella es doctora en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Valencia, licenciada en psicología y criminología, máster universitario en psicología jurídica y forense, máster universitario para la formación de la investigación universitaria. Partió trabajando en el Instituto de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia. Estoy resumiendo, porque esto es bastante largo. También ha participado en diversos proyectos de investigación, sobre todo en mediación penal de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Fundó la empresa alternativa de gestión del conflicto dedicada a la gestión de conflicto de la cultura de la paz. Ha sido directora y mediadora en numerosos proyectos de mediación y justicia restaurativa. De hecho, estuvimos con ella en un importante congreso en Colombia el año antes pasado y ha sido directora de varios proyectos de intervención implantados desde diferentes administraciones públicas. Esa es mi amiga Cristina, con la cual tengo el orgullo y la satisfacción de presentarla en esta oportunidad. Eh, Cristina, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Luis Eduardo. Ya sabéis que a mí estas cosas de las presentaciones me dan un poco de vergüenza, así que agradezco mucho tus palabras, agradecer a María Paz también por estar aquí, el acompañamiento hasta llegar el día de hoy, y bueno, y al Colegio de Mediadores de Chile, que es un placer compartir este ratito. Estoy viendo nombres que sepáis que también estoy emocionada, ¿no? Porque además de Luis Eduardo, que he tenido la suerte de dar clase, veo también aquí muchos estudiantes míos y compañeros de mediación, y eso siempre es una alegría. Veo que está Diego, Viviana por ahí y algún nombre más, así que bueno, agradeceros también que estéis aquí. También veo que está Jesús, el director del máster en mediación también de la BIU, así que bueno, veo que estamos un poco en familia, con lo cual eso me gusta a mí porque la sesión que tenemos hoy es de mover un poquito, ¿no? Movernos por dentro. Y yo sí que habéis ido poniendo dónde estáis, lo cual hoy vamos a viajar por el mundo, está claro, lo cual también es muy bonito y eso lo consigue la mediación. En todo lo que ha dicho Luis Eduardo en mi presentación, lo único que sumaría es que soy una apasionada de la mediación. Los que me conocéis lo sabéis.
Entonces, bueno, espero transmitiros esa energía, ¿no? que yo llevo desde que descubrí la mediación y apareció en mi vida. Entonces, además de saber de dónde sois, quería preguntaros, ¿sois mediadores? ¿Estáis estudiando? ¿Estáis ejerciendo? Contadme un poquito por el chat y así saltamos un poco estas fronteras, ¿no? Esta distancia que tenemos. Mientras tanto, si os parece, yo después de los agradecimientos voy a poner un PowerPoint porque os toca trabajar conmigo. Los que ya me habéis visto alguna vez, para mí no tiene sentido venir aquí y contaros lo que podéis leer en un libro. Para eso no estamos aquí. Vamos a intentar hacer la parte práctica. Mira, también veo a Gabriela del Consejo de Ecuador, si no me equivoco, con lo cual creo que va a ser una sesión fructífera. Voy a aprender yo y espero que vosotros un poquito también. A ver, Eugenia me dice mediación familiar. A ver qué más. Ingrid, casi todos mediadores, este conversatorio es abierto, por eso también lo preguntaba Ingrid, porque he enfocado un poco la ponencia para que sobre todo nos sirva a los mediadores, pero al final, como es una parte de autoconocimiento, sabéis que la mediación es un estilo de vida. Entonces creo que los compañeros que estén aquí y no vengan de la rama de mediación, espero que también les sirva un poquito, porque estudiar mediación, conflictología, cultura de paz, creo que también es una forma de entender el mundo. Con lo cual, bueno, a ver si alguna de las herramientas también les sirve. Mediación familiar, Karina, hace 10 años. Muy bien, y qué dura, ¿no? Cuando tenemos ahí estos conflictos que la pareja igual se rompe, pero van a ser padres y madres toda su vida. Y ahí estamos nosotros intentando conseguir esos acuerdos. Alfredo, conciliador y mediador desde hace 28 años. Muy bien. Yo sabía, a mí me habían avisado, María Paz y Luis Eduardo, que el nivel iba a ser alto. Así que bueno, no esperaba menos. Voy a compartir, así no me extiendo más y nos ponemos en materia. Vamos a ver. Decidme si lo veis. Voy a hacerlo grande. Ahora lo Sí, veréis se en una ve. pantalla, ¿vale? Ahora lo hacemos grande y lo voy a cambiar para que vosotros no veáis, así que queda con la doble pantalla y ahora se ve. ¿Lo veis? Sí, Sí. se ve. Venga, pues vamos allá. A ver si yo os veo a vosotros. Voy a ponerme el chat también, porque lo que os decía, ¿no? Un poco lo que quiero hoy es que participemos. Veréis que es un conversatorio y lo voy a llevar como tal. Quiero que conversemos. Con lo cual, a ver, acabo de iniciar el máster de mediación. Soy profesora de la Comunidad de Murcia. Bueno, a los que estáis en España, gracias también por acompañarnos a estas horas, ¿no? Que ahora mismo aquí son las 23:37 de la noche. Y los que estáis en otros países, gracias por estar aquí porque aún nos quedará día y trabajo. Así que bueno, muchas gracias. Avanzo. ¿Sabéis qué? Vamos a hablar de autoconocimiento y habilidades, lo que este ratito nos deje, porque esto sería sabéis que horas y horas, pero no. Empiezo con esta diapositiva. Los que me habéis visto alguna vez veréis que hay dos clásicos en mí y yo creo que los mediadores somos este basta que hay en el medio, ¿no? Nos movemos en una sociedad en la que pasamos de un conflicto a una respuesta. ¿Quién está ahí en medio y dice no? Vamos a parar, vamos a pensar, vamos a ver qué podemos hacer de otra manera? Pues creo que son los mediadores. Por eso vamos a reflexionar desde ahí. Y como mediadores, ¿qué nos dicen? Yo os voy a contar un poquito y luego preguntamos. Esto es lo que habréis escuchado, ¿no? Como mediadores, ¿cómo es un mediador? Entonces tú te formas, llegas ahí tan motivada y motivado y te dicen, no, un mediador tiene que dominar las técnicas, tiene que conocer sus límites, no sugerir soluciones, no las propone, crear un ambiente propicio para la gestión del conflicto. Nos van sumando, ¿no? Presión. Activar de manera imparcial, o sea, actuar de manera imparcial, ser optimista, realista, flexible, empático. Seguimos sumando cosas en la mochila de cómo tenemos que ser. Esto es lo que nos cuentan, ¿no? Cuando nos forman. Sensible y respetuoso, con capacidad colaborativa y de persuasión. Y paciente, objetivo y neutro. Ya sabéis que depende de la escuela de referencia que sigamos, vamos a tener más presencia de unas características que de otras. ¿Me podéis explicar dónde está la persona aquí? Si yo ahora os preguntara de todo esto, ¿no? ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Gabriela? María. Esto es muy estándar, ¿no? Cuando nos sentamos a mediar y no hemos tenido un momento de parar a pensar en quiénes somos, las mediaciones son duras. Yo os pregunto, ¿alguna vez habéis llegado a casa después de una jornada de mediación agotados, tristes, tensos? Contadme por el chat si esto ha pasado o no. Oye, igual nunca ha pasado. A mí me ha pasado. Imagino que sí, ¿no? Espero que me A mí, escribáis un poco. a mí voy a hablar para hacerlo más Sí, rápido. Ingrid. Las mediaciones de familia termino yo muy agotada, así como si hubiese estado un día de trabajo lleno, lleno, lleno,
Sí. Termino muy contenta porque en el fondo logramos acuerdo, pero el cansancio, o sea, es impresionante. Es como si hubiese habido, no sé, un remolino y Sí. ahí con todo eso, con toda esa carga. Sí, me ha pasado. Y luego Ingrid concilia, ¿no? Llegamos a nuestra casa y está la vida, o sea, está la familia, está intentar hacer alguna actividad social, cuando nuestra energía está bajita, bajita. Marina, que has levantado la mano, cuéntame, así te escucho. Tienes que desmutearte, Marina. Y si puedes A prender la ver, cámara, mucho mejor. así nos vamos conociendo. Yo no escucho a Marina, ¿vosotros? No, Pues si puedes, Marina, Marina, tienes que... Sí, nos sale el micro tachado en rojo. Mira a ver si le puedes dar y si es que no funciona, si quieres escribirlo por el chat. Mira, también está José Octavio. Qué alegría saludarte, José Octavio. Bueno, me dice que sí, ¿no? Por ejemplo, cuando hay farsantes, personas con mala fe, engañosas, desgasta mucho. Con lo cual nos han dicho que tenemos que ser todo esto, no sé si os pasó, pero en la mayoría de las formaciones no nos enseñan cómo protegernos. Al final, un mediador está en el conflicto, está delante de personas que sufren. Cuando llegan a nuestros despachos no vienen contentos. El nivel emocional es muy alto. Entonces, bueno, un poco lo que voy a intentar hoy es que veamos un poco el mediador antes de la mediación, cómo nos sentimos durante y después. Yo me he puesto aquí. Vamos a intentar poner al mediador en el centro, que es lo que no se suele hacer en mediación, ¿no? Sabemos que en el centro siempre están las personas que tienen un conflicto, pues este ratito no. Esta noche y esta tarde, a los que estáis en otra franja horaria, el protagonista vamos a ser los mediadores, que hoy nos toca. Con lo cual, si nos ponemos en el centro, vamos a intentar ver qué piensa, cómo se siente y cómo se comporta. Con lo cual vamos a ver antes, después, durante la mediación y la personalidad. La idea es tener una sesión un poco experiencial, por eso os he dicho que os necesitaba. Avanzo un poco. Yo he visto algún nombre por aquí que esto se lo sabe, así que no diga nada. ¿Nos atrevemos a mirar hacia adentro? Si no, somos mediadores. Esto es algo nuestro. Os voy a leer una parte. Yo sé que a algunos que estáis aquí os suena, porque cuando estaba preparando pues este conversatorio pensé, ¿por dónde empiezo? Y me vino esto a la cabeza. Luis Eduardo ha comentado antes, ¿no? Un congreso, ¿no? Que tuvimos la suerte de coincidir. Y empecé igual. ¿Por qué? Porque creo que de aquí es donde debemos partir, ¿no? En este tipo de pensamiento, de construcción cognitiva. ¿Vale? A ver. No te preocupes, Ingrid, que tenemos que conciliar, ya lo hemos dicho. Os leo. ¿Qué sábanas tan sucias? ¿Qué sábanas tan sucias cuelga la vecina en el tendedero? Le comentó una mujer a su marido. Quizás necesita un jabón nuevo. Ojalá pudiera ayudarla a lavar las sábanas. El marido la miró sin decir palabra alguna. Cada 2 o 3 días la mujer repetía su discurso, viendo a través de la ventana cómo tendía la ropa a su vecina. Al mes la mujer se sorprendió al ver a la vecina tender las sábanas blancas, como nuevas, inmaculadas, y le dijo a su marido, mira, al fin aprendió a lavar su ropa. ¿Le enseñaría a otra vecina? El que lo sepa que no me conteste, pero el resto, ¿qué creéis que pasó? ¿Qué puede haber pasado aquí? ¿Por qué de repente las Cam- sábanas están limpias? cambió la ventana. Vale, cambio la ventana. Voy apuntando, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más se os ocurre? A ver si los pequemediadores, como digo yo siempre que alguna vez he hecho esta dinámica, me van a dar más respuestas que vosotros, ¿eh? Los mediadores adolescentes. ¿Alguna más se os ocurre? Hola, María Isabel. ¿Se te ocurre alguna? Cambió la sábana. Cambió las sábanas. El marido enseñó a la El vecina a marido. limpiar. Vamos con el marido. Algo pasó, ¿no? El marido le regaló unas nuevas. Estamos ahí, ¿no? Parece que puede ser que en algunas respuestas el marido pase a ser el protagonista. Imaginad todos los días escuchando a la mujer decir lo de las sábanas. Eugenia, ya nos dice limpió las ventanas, que llovió. Bueno, pues vamos a resolver, porque se nota que estamos con mediadores. Ahí quería llegar. Por eso la pongo, aunque era muy probable que muchos lo sepáis, ¿no? El marido la avisó, dice Humberto. Me aplica el convenio de confidencialidad. Muy bien dicho. Bueno, pues al final el marido respondió no,
hoy me he levantado bien temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana. A veces criticamos algo que desconocemos sin pensar que quizá los que estamos mal somos nosotros. Todo está en el color del cristal con el que se mira. Alguno de vosotros lo habéis dicho, ¿no? Limpió las ventanas o cambió las ventanas. ¿Por qué creéis que a nosotros como mediadores sí nos surgen muchas soluciones? Esto os puedo decir que lo uso porque a mí también me sirve como investigación, ¿no? Como contraste, dependiendo el conversatorio en el que estemos o el foco en el que yo esté, me dan unas respuestas u otras. Y tengo comprobado que cuando trabajamos esta mini dinámica con mediadores, la respuesta correcta siempre aparece. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de ver el conflicto desde diferentes perspectivas, no solo con visión de túnel. Claro, esto hace que a nivel cognitivo se nos tengan que activar, ¿no? Unas neuronas, hay un trabajo, como antes decía Ingrid, mucho mayor a nivel cognitivo, por eso acabamos tan agotados, porque de normal, cuando he hecho esta pregunta a nivel, imagina, la sociedad en general, me dicen, cambió las sábanas, el marido le avisó, todo con la vecina, el otro. Nos damos cuenta que cuando nosotros vamos a mediar con dos personas en un conflicto, lo más fácil es que ellos partan de el otro es responsable. Socialmente pasa eso, acordaros de la primera diapositiva, entre el conflicto y respuesta. Nuestro trabajo hace que pensemos de forma distinta. Nuestras estructuras cognitivas van a ser distintas cuando empezamos a trabajar en mediación. ¿Vale? Por eso lo pongo siempre porque si aquí tuviéramos, pues eso, ¿no? Compañeros que vienen desde otras profesiones, las respuestas hubieran sido otras. Esto requiere un trabajo cognitivo mayor. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Que muchos conflictos se atribuyen a percepciones erróneas. Esto lo sabéis. No hace falta que os descubra nada porque lo veis en vuestro día a día. Sentimientos, necesidades o acciones de los otros. Es lo que os decía, ¿no? Cuando preguntamos, preguntad en vuestro día a día. Generalmente cuando pasa algo, locus de control externo. Es por culpa del otro o el otro ha hecho. Dependiendo del conflicto que tengan, sí que sabemos que hay personas que tienen un locus de control más interno. Conoceréis a alguien, pensadlo en vuestro entorno que sea lo contrario. Hay cualquier conflicto que igual no tiene nada que ver y saca el látigo y se empieza a culpar y se empieza a dar y empieza a sufrir. Es importante como mediadores saber qué personas somos, qué locus de control tenemos y si somos capaces de ser maleables. Dependiendo de lo que esté pasando, tendremos uno u otro. Pero si estamos anclados en uno de los dos, como personalidad, nos va a primar uno de los dos. Vamos a saber cuál es el nuestro. Si es el interno, que probablemente siendo mediadores sea el interno, vamos a sufrir mucho. Porque el sentimiento de culpa, con las distorsiones cognitivas que luego veremos, es el que nos suele aparecer en nuestra vida. Luego es verdad que nos ponemos nuestra chaqueta de mediadores y ya hay un cambio. Pero en lo que hagamos entre la transición de una mediación y otra, que eso lo veremos después, va a depender mucho para ver cómo nos sentimos cuando salimos. O sea, lo que vamos a intentar hoy es un poco hablar de la salud del mediador, salud de todos los niveles. No saben expresar sus necesidades, volvemos a lo mismo, ¿no? Podemos estar con gente que no sabe expresar sus necesidades. Tenemos que conseguir nosotros que lo hagan. Pasar de posiciones rígidas, acordaros, ya lo sabéis, a necesidades que son flexibles. Eso lo hace el mediador. Que no encuentre un espacio para expresar sus emociones. Hay gente que no sabe qué está sintiendo. ¿Conocéis a alguien que no sepa qué siente? Ya no hablo del trabajo, vamos a hablar de nuestra vida. ¿Alguien cerca que no sepa qué está sintiendo, pero lo veis desde fuera y dices, pues si es que está enfadado? Y no se da cuenta o necesita 3 días para darse cuenta que estaba enfadado. ¿Tenéis a alguien así cerca con esta gestión emocional difícil? Igual os pilla cerca, la pareja, los hijos. ¿Os suena? Alguien habrá seguro. Siempre tenemos todas las personalidades a nuestro alrededor, ¿no? Dice Pamela que sí, seguramente Pamela te ha venido el nombre y la cara de la persona. Con lo cual, bueno, todo esto nos lleva a que todo lo que está pasando en el entorno de la mediación nos afecta de alguna manera. ¿Vale? Tenemos que ver cómo nos sentimos. ¿Tenéis claro vuestras emociones siempre? ¿Cómo sentís siempre? ¿Sabéis diferenciar? Ahora estoy En triste, ahora general, estoy contenta. por lo menos yo en general sí. En general Ay, sí. voy a quitar esto que no veo el nombre. ¿Vale? ¿El resto? Vamos a suponer que sí. Yo voy a hacer alguna trampa, o sea, yo voy a hacer preguntas y luego lo vamos a poner a prueba. A ver si es verdad. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué necesidades tenemos, etcétera. ¿Habéis estudiado estilos de afrontamiento? Estoy introduciendo, si os Ujú. fijáis, muy rápido y por encima, conceptos que se supone que nos han explicado.
¿vale? Lo decía antes Luis Eduardo, hemos hablado de inteligencia emocional, si os fijáis, los conceptos estándar que nos enseñan, yo no los estoy usando. Como si dijéramos los investigadores tampoco. Por eso, ¿no? Porque estamos en un plano más de pensar, estamos en esta primera parte de autoconocimiento. ¿Habéis estudiado mecanismos de afrontamiento? Yo os tengo que decir que en mi caso hasta la saciedad. No sé si os ha pasado. Yo recuerdo empezar a estudiar mediación y empezar a estudiar todo esto. Además, bueno, ya nos han comentado, ¿no? Mi rama de conocimiento, además, es de origen, es la psicología. Claro, lo estudias y dices, vale, muy bien, pero ¿cómo aplico esto en mediación? Yo recuerdo hacer muchas formaciones, de tener muchos conceptos, entrar en la primera sesión de mediación. Además, a mí me gusta hablar de los aciertos y de los errores, porque creo que todos los tenemos. Y sentarte a mediar y decir, no lo tengo claro. La teoría me la sé, pero la práctica no, porque era la primera mediación. Entonces, bueno, al final hay que dar ese salto, que los que lleváis 28 años también me podréis decir, ¿no? ¿Ha cambiado en algo vuestro estilo de afrontamiento desde que empezasteis a mediar ahora? Pensad a ver. Sabéis que, bueno, tenemos varios, hago un resumen rápido. Mirad cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos bien. Evitación. Son esas personas que poca preocupación por la relación y poca preocupación por el resultado. Ya sabemos que vamos a pensar que nosotros somos una persona que, no como mediadora, sino yo, Cristina, en su vida normal, cuando tiene un conflicto actúa por evitación. Con lo cual, ¿qué hago? Pasa cualquier cosa y huyo. Este estilo de afrontamiento, si no lo tenemos detectado, porque puede ocurrir, cuando nosotros entremos en una sesión de mediación y hay una escalada del conflicto, imaginad que ya la tenemos a un nivel de 8, o sea, ya una cosa, en la técnica del semáforo ya está el ámbar a punto del rojo, y yo soy una persona evitativa. ¿Qué creéis que pasará? ¿Qué haré? Si mi personalidad base es evitativa. Yo me entro en la sesión, me centro y digo, no, no, yo voy a crear un espacio de diálogo con las dos personas al mismo nivel, todo eso me lo sé. Pero tengo una personalidad de fondo que yo no me he trabajado. Y había una escala del conflicto. Vamos a pensar, ¿qué pasa? María, ¿se te ocurre? Yo soy una persona evitadora. Que uno tiende a solucionar el problema, al menos a mí lo que me pasa. Que te lanzas, ¿no, María Paz? Dices, esto lo tengo que Sí, resolver como sea antes que siga y vaya peor. exacto. Sí, uno como que ya tiene la estructura de no pelear, no confrontar, sino que solucionar. Entonces, Claro, entonces hablamos de eso, ¿no? Al reaccionar de esa manera, de forma instintiva, imaginad que reaccionamos así, realmente le estamos quitando el poder a las partes de decisión, porque le vamos a dar la solución nosotros. Con lo cual, pues podemos llegar a un acuerdo que no cumplan de la misma manera. Podría pasar. Imaginad lo contrario, que yo soy una persona con un alto nivel de introversión y que cuando yo me he formado mucho, entonces soy capaz de gestionar las sesiones, pero cuando el conflicto está alto, lo que hago es o me quedo bloqueado, no hago nada. Yo os tengo que decir que haciendo formación a mediadores en las primeras fases lo he visto, no hacer nada. Marisa, y ahora sigo, que has levantado la mano. Hola, sí, muchas gracias. Eh, Tengo la impresión de que una persona, un mediador evitativo, no entraría al fondo del conflicto, Muy bien. no utilizaría preguntas que a lo mejor pudieran incomodar al otro porque él mismo se siente incómodo frente a la implicación en el mismo conflicto. Es esa tendencia a la huida. ¿Está bien o no? ¿Podría Sí, ser? ahí Por lo está Marisa. tanto, por lo tanto, creo que es un problema porque uno tiene que, creo yo, estar dispuesto a facilitar la conversación. Pero si yo no me atrevo, no voy a lograr esa facilitación, creo yo. Exacto. Exacto, Marisa. Has dado en la clave porque sería eso, ¿no? Al final, las personas que son así se quedan en la parte superficial del conflicto, no profundizan. Es verdad que nos dicen que en determinados conflictos, sobre todo los que estáis en familia lo sabéis, entrar al origen muchas veces no se debe, porque abrimos heridas que no vamos a poder cerrar y que igual no son el objeto del conflicto que estamos mediando.
Hay veces que sí. Pero claro, si somos una persona evitativa, vamos a estar en la sesión más centrados en avanzar. Esto sobre todo pasa cuando eres Nobel, ¿no? En avanzar y en que se quede en esa parte superficial. ¿Qué pasa? Que lo que suele ocurrir con este tipo de mediadores es que las sesiones avanzan y tú dices, uy, qué bien lo estoy haciendo, si llegan a un acuerdo, si se están comunicando, qué bien va todo. Y sobre todo es en la quinta sesión más o menos, quinta, sexta, está ya todo. O sea, se produce una explosión, además no hay una escalada. Pasan como si quedamos del blanco al negro en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque tú como mediador no has entrado en la parte profunda, con lo cual la parte que hace un mediador sin darse cuenta desde la prevención, esa gestión emocional implícita que va en un proceso de mediación no se ha hecho. Con lo cual tenemos a dos mediados que son una bomba de relojería. Pero además yo me he ido a mi casa bien, pero seguramente si yo no me doy cuenta que he hecho esto, esté contenta y piense que soy una gran mediadora si no me he parado a pensarlo. Y me preguntaré, uy, ¿por qué cuando parece que voy a alcanzar el acuerdo no lo firman? Aquí estamos hablando de estilos de enfrentamiento de cómo somos, pero sabéis que tenemos el verbo ser y estar. Puede ocurrir que nosotros seamos una persona más de solucionar problemas, más activa en este sentido. Pero por lo que sea, que luego lo veremos, la vida se nos viene encima y tenemos que sentarnos a mediar porque nos han asignado un caso y no queda otra, o es nuestro despacho y los hemos citado y hay que comer, con lo cual hay que trabajar, y no estemos en nuestro mejor momento, porque somos personas. Volvemos al principio, ¿no? de este conversatorio, pero nosotros tenemos que mediar. Entonces hago una sesión que sin darme cuenta estoy entrando en el estilo de afrontamiento de evitación, hago una sesión superficial. Esto puede ocurrir, lo asumimos, somos personas, pero si esto ha pasado, mi consejo, yo aquí os voy diciendo cosas al que le sirva que los tome y el que no, no, como siempre, es que os lo apuntéis, digáis, mira, en esta sesión he tenido esto, por eso ha ocurrido este momento en el que ha habido una escalada descontrolada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tendré que compensar en las sesiones posteriores. Es probable que si esto nos pasa, que llegamos a una sesión donde estamos agotados y estemos con este estilo de afrontamiento, necesitemos después un caucus seguramente. Si no es en la siguiente, veréis que en la siguiente la hacemos conjunta y la otra tiene que ser individual. Vais a notar que algo lo pide. Probablemente sea porque ha habido una de las sesiones que yo no he estado en el nivel que debería haber estado. Pero no nos machacamos, no nos damos con el látigo porque somos personas y nos puede pasar. ¿Vale? A ver, voy a leer algo. Le costaría usar la técnica de la confrontación. Muy bien. Claro que por allí lo más probable es que se escale el conflicto. Sí, además ya os digo, suele tener una explosión y dependiendo del tipo de mediación que hagamos, imaginad una mediación penal en la que nos sentamos así, ¿no? Con esta actitud, por decirlo de alguna manera. Se puede hacer mucho daño. En todas, pero en penal, a mí me han contado algunos compañeros que, pues eso, no tenían un buen día, ellos estaban en un proceso de divorcio, etcétera, y pasó esto y, bueno, en este caso la víctima pues sufrió más de lo que no debe sufrir en un proceso de mediación. Seguimos un poco, la evitación y la competición van un poco de la mano, las consecuencias suelen ser muy parecidas. Si nosotros, imaginad, vamos a la otra, competición, que nos pasa lo contrario, hemos estado en casa, hemos discutido con quien sea, con un vecino, con un familiar, y estamos alterados y te sientas allí a mediar. Tu estilo de afrontamiento se va a basar en la competición. Para empezar, no vamos a poder ser neutros, no vamos a poder ser imparciales, nos va a costar mucho más, el desgaste emocional va a ser mucho mayor. Claro, ¿por qué he querido traer esta diapositiva? Porque cuando entremos en una sesión de mediación, y esto os lo habrán dicho 1000 veces, no os descubro nada, pero es importante saber cómo estamos. Yo antes de entrar en la sesión, los 10 minutos de antes me paro y digo, vale, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? O sea, me dedico, que no se suele hacer, que luego hablaremos de las transiciones, pero sí me dedico unos minutos para ver cómo estoy yo. Porque claro, voy a entrar con gente que lo está pasando mal. Imaginad si yo me sumo, ¿no? Si en vez de empática soy simpática y me sumo a sus sentimientos, eso puede ser una batalla campal. Y si estamos en una competición o somos una persona que nuestra emoción predominante es la ira, imaginad que es una persona que generalmente está enfadada. Pues probablemente cuando esté en mediación no se dé cuenta, pero sobre todo su comunicación no verbal va a expresar su estado emocional. O sea, no somos robots. Y nos tenemos que mostrar como personas. Yo recuerdo una formación que hice ya hace mucho tiempo, que a mí me tocaba la última sesión, era un diploma de experto, me tocaba la última sesión y cuando llegué allí tenía 20 mediadores que no sabían cómo tenían que actuar, porque llevaban un montón de profesores que les habían explicado tú no opinas, tú no puedes decir nada, son ellos los que acuerdan. Entonces yo recuerdo entrar y decir, bueno, vamos a hacer un role-playing. Y se sentaron y dijeron, es que no sabemos qué hacer.
porque les habían metido tanto miedo, tanto, parece que nos sentamos y no somos personas, acordaos la primera diapositiva del rol del mediador, todo lo que nos piden, que no sabían por dónde empezar. No, pues eso también es importante. Vamos a preguntar cómo estamos. Competición, no me importa la relación, me preocupa el resultado. Sí que es cierto que si nos movemos en el modelo de Harvard, que sabéis que mira la relación y el acuerdo, pero principalmente el acuerdo, si estamos en un estado de competición, no afecta tanto, ¿vale? Por eso os decía que dependiendo de la escuela que usemos, los estilos de afrontamiento pueden tener más carga o menos en el resultado. Luego, la acomodación, nos interesa mucho la relación y poco el resultado. Puede pasar lo contrario, ¿no? Que sin darnos cuenta, yo recuerdo una mediación, yo pongo casos prácticos porque imagino que a vosotros también os vendrán vuestros a la cabeza. Una mediación era un caso de familia y, bueno, por turno me tocó una comediadora que habíamos mediado nunca, o sea, no habíamos mediado nunca. Y sí que hicimos el trabajo que te explican antes, ¿no? De quedar, conoceros y a tomar un almuerzo, un café, eso lo hicimos. Pero cuando nos sentamos, pues bueno, le dio por preocuparse por la relación. Tanto es así que llegó un momento que cruzó la línea entre estamos mediando o estamos haciendo terapia. Se olvidó del resultado, se olvidó del conflicto, bueno, y empezó a preguntar por todo el árbol genealógico. En este caso era de familia, como os decía, era un divorcio. Con lo cual, mal. En cambio, si estamos en un caso en el que necesitamos recuperar esa relación, lo que hablábamos antes, ¿no? Con Marina o con Ingrid, que decíamos, bueno, hacemos familia, tenemos a los hijos, necesitamos que se comuniquen. Aquí puede venir bien. Y luego solución de problemas, lo que nos decía Maripaz, ¿no? Que cuando está este conflicto tan alto, hay veces que dicen, mira, si es que la solución es esta, si está clara. Yo recuerdo momentos de decir, ¿cómo no lo ven? Si la solución la está viendo todo el mundo, pero ellos no. Entonces, bueno, es verdad que ahí nos tenemos que controlar, es difícil. Y bueno, es verdad que tenemos técnicas de sobra para hacer que ellos mismos salgan de ese atasco y consigan llegar a esas soluciones. Pero saber también que somos pues personas a lo mejor que solemos dar soluciones, sobre todo si tenemos, por ejemplo, como me pasa a mí, ¿no? Yo tengo un trabajo además de mediadora, pues de vicedecana. Mi trabajo básicamente se basa en solucionar problemas todo el día. Entonces te sale, ¿no? Tienes ese nervio. Pues cuando me siento a mediar lo tengo que controlar. No estoy para solucionar el problema de nadie, estoy para crear ese espacio de diálogo. Bien, ¿habéis visto los estilos de afrontamiento desde otro enfoque? Más si la mediación comercial, me dice Diego, sí. ¿Con cuál te quedarías, Diego, si vamos a una mediación comercial? ¿Cuál crees que te puede ayudar más? Hola. Sí, yo me Hola. quedaría con la competición en el caso de que sea comercial eh, y con el sistema de Harvard, digamos. Vamos al acuerdo y la relación queda en segundo plano porque es comercial, digamos. Hay intereses mutuos, hay, lo importante, digamos, ahí no es la relación en sí, sino más bien el acuerdo. Exacto. Pues muchas gracias, Diego. Por eso es importante, ¿no? Al final nos explican esto muchas veces como absolutos. No, no, tu estilo de afrontamiento no puede ser la habitación o no puede ser la competición. Bueno, depende. Como mediador, al final, uno de mis requisitos es que sea flexible. Eso también aplica a esto. Yo, por lo menos. Es verdad que hay compañeros que igual son más puristas. Yo lo que me ha enseñado la experiencia, y imagino que a muchos os habrá pasado, que a mí lo que quiero es que avancen las personas que tienen el conflicto y se sientan mejor. El cómo, mientras sirgan las normas, los principios de la mediación, me da igual, porque necesito que ellos avancen. Creo que esa es la tarea fundamental de un mediador. Si no, pues bueno, pues irían a otro perfil profesional, que no seríamos nosotros. Y aquí damos un salto, ¿no? Hemos estado hablando de los estilos de afrontamiento, que tienen detrás unos pensamientos. Sí que quería deciros, pues bueno, los pensamientos automáticos. ¿Sabéis qué pensamientos automáticos tenéis? ¿Qué os salta cuando hay un conflicto, un problema? ¿Os habéis parado a pensar todo esto alguna vez? Normalmente lo primero que te viene es tu propia historia. Entonces, ¿cómo lo ves desde tu propia historia? Muy bien. Tenemos la historia, ¿no? Las experiencias. Gracias, Ingrid. ¿Qué más? Esto es difícil, ¿eh? O sea, detectarlos es difícil y lleva trabajo como mediador de, pues eso, ¿no? Incluso autocriticarse. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo, luego lo veremos más, un poco más extendido, pero mi distorsión cognitiva es de justicia.
Las distorsiones cognitivas, si digo algún, yo imagino que lo sabéis, pero si digo algún término o que sea diferente, puede ser que el término se utilice diferente en otro país, decídmelo y os explico lo que es, ¿vale? Porque eso puede ocurrir, ¿no? De hecho, aquí nos pasa, ¿no? Entre mediación y conciliación, a mí muchos estudiantes y compañeros que están pues, en otros países me dicen, no, es que aquí lo que me estás describiendo es conciliar. Entonces, bueno, lo mismo. Si veis que hay un concepto que no entendéis, probablemente sea porque se dice distinto, pues saltamos las fronteras, que para eso estamos, y lo explicamos. Y lo que os decía, el mío, por ejemplo, es el de justicia, es el debería. Yo me di cuenta que en mi vida diaria era como muy, esto es que debería ser así. Y es que esto no es justo, ¿no? Y así me iba pasando yo mi vida y mi sufrimiento, porque obviamente la vida no es justa. Ya nos gustaría, ¿no? Entonces, pues te sientas a mediar y empiezas a ver cosas. Sobre todo me saltó cuando empecé a hacer mediación escolar, bueno, mediación educativa y mediación penal. A ver, vienen a la mente sí, prejuicios, ¿no? Que debemos evitar. Claro, imaginad cuando te sientas ahí y tienes un caso, o en un caso de familia que hablábamos antes, y tenemos un progenitor pues que durante todo el proceso ha estado ausente y ahora se te sientan a mediar ahí, bueno, pues quieren ver si pueden hacer una compartida. Claro, hay una parte que tenemos que conocer estos pensamientos automáticos porque van a venir. O sea, cuando los mediados digan algo, a nosotros de forma automática nos va a reaccionar algo, un pensamiento. Como decía Ingrid, ¿no? Nuestras vivencias, nuestras experiencias y nuestras distorsiones cognitivas que todos tenemos. Ya os digo, las mías llegó un momento que, claro, yo además me daba cuenta que hasta que me di cuenta de esto no creéis que fue fácil, porque mirar hacia adentro decíamos, es difícil, pero yo estaba sufriendo mucho porque las cosas no eran justas. Es que esto no es justo, es que esto no debería ser así. Y llega un momento que dices, y lo que estoy sufriendo no debería ser así para mí. Pero luego cada persona es un mundo, tiene su historia, sus vivencias, su contexto. Y probablemente, incluso para mí, en este contexto no debería ser así, pero si me voy a otro, seguramente sí lo sea. Pero bueno, es importante detectar qué nos sale. Los diálogos internos. Aquí algunos somos más conscientes que otros. Pero hay veces, ¿no? Que nosotros tenemos más o menos en un día entre 60.000 y 80.000 pensamientos, ¿vale? Esto todas las personas. Y dependiendo, bueno, nuestro trabajo tenemos más o menos. ¿Qué pasa? Que esos pensamientos todos van a aparecer. Entonces imaginad que entramos en la obsesión o la necesidad de controlarlo, ese pensamiento intrusivo que nos viene. Imaginad que nos vamos a ir a una mediación, me centro en esto, pero pensad en vuestra vida. Decimos, vamos a ir a una mediación y es que yo creo que no va a salir bien porque en la sesión anterior pasó esto y lo tenemos ahí, ¿no? Y yo lo que hago es agarrar ese pensamiento de los 80.000 que tengo, decido quedarme con este. Y sigo, y mi mente sigue y sigue. Claro, eso va a hacer que me desgaste, que me agote y que haga profecía autocumplida. O sea, al final va a pasar lo que yo estoy insistiendo en que va a pasar. ¿Qué hacemos? Está la versión opuesta. No, no, yo no quiero pensar esto. Yo no quiero darle más vueltas a esto. Esto pensad en vuestra vida. Que tienes un problema o has discutido con alguien y lo tienes todo el rato ahí. Y llega un momento que dices, yo es que no lo quiero pensar más. Eso es imposible. O sea, el pensamiento va a aparecer, el pensamiento va a estar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saberlo, aceptarlo y luego ya dejarlo ir. No lo vamos a poder bloquear si decide aparecer. Y esto lo intentamos mucho. Esto lo digo en mediación y en nuestra vida. Volvemos a que somos mediadores, pero somos humanos. Y puede que acabe una mediación, yo no sé si os ha pasado, pero yo recuerdo algunas de acabar y la sesión ha ido regular. Y entonces empiezas a repetir frases o que has dicho tú, si tienes el locus de control interno, o que han dicho ellos. Ya aparece, ya y dices, y llega, te vas a dormir, y dices, es que no quiero pensarlo más, es que ya está bien, que tengo que dormir, que mañana me levanto a las 6 de la mañana. Ese no es el camino, no se va a ir. ¿Qué hacemos? Decidme cómo lo haríais. Porque igual estáis pensando, sí, Cristina, muy bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me quito ese pensamiento que no se va? Decidme cómo lo haríais y voy leyendo mientras que habéis escrito. A ver, también soluciones que también debemos reservar para dejar a las partes desarrollar sus propias soluciones. Muy bien. Las nuestras nos sirven para orientar. También llegan inquietudes, preguntas. Exacto, Luis Eduardo contando ovejitas. Yo os digo que esto de las ovejitas, yo no sé si os funciona, pero a mí no. A mí que alguien me diga si le funciona. A ver, veo que estáis escribiendo. Si alguien quiere coger el micro, que se sienta libre, ¿eh? Yo encantada. Digo escribir por si hay alguien más reservado o que está haciendo otras cosas y no puede, pero sin problema, levantáis la mano, cogéis el micro y yo encantada. Muchas veces me acuesto con un problema y me despierto con la solución. Eso también pasa, Diego. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho el sueño?
Bueno, aquí si tuviéramos rato yo estaría hablando de esto, sabéis que me apasiona, te ríes, como, como diciendo, ay, si te cuento lo que ha hecho el sueño. De noche, digamos, uno va masticando lo que no puede masticar de día. Sí, al final tenemos que el estado de activación, ¿no? El arousal baja, con lo cual, claro, cuando esto baja, la ansiedad y el cortisol que se libera con el estrés también bloquea los pensamientos. Cuando veis que los pensamientos no son tan lúcidos como deberían, nos pasa cuando estamos muy ansiosos, es que nuestro cortisol ha subido, el estrés, y eso hace, ¿no? Que no podamos pensar igual cuando nos vamos a dormir. Por eso dicen, bueno, lo consultaré con la almohada. Esa frase, ¿no? Que es muy dicha, viene por ahí, ¿no? Parece que todo se para. Entonces el pensamiento solo se ordena. Y además sabéis que lo que hemos aprendido durante el día, por eso es tan importante el sueño, lo que hemos aprendido durante el día conseguimos que se ancle y se convierta en aprendizaje por el sueño. Entonces, claro, ahí lo que nos dice Diego, ¿no? Hay un montón de variables que estaban desconectadas, que en el momento en que nos vamos a dormir, se juntan, se organizan y te levantas con otra actitud y con la solución. Parece que es el eureka, ¿no? Tiene que ver con eso. Y a ver qué nos dice María Isabel. Tomo notas para analizarlas al día siguiente. Eso, María Isabel, me ha pasado a mí, tener una libretita al lado. ¿Por qué? Porque si no saco el pensamiento de la cabeza, no puedo dormir. ¿Vale? Es lo que os decía, no los vamos a poder controlar, tenemos que hacer algo con ellos. Yo recuerdo pues de tener pues un proyecto que entregar o una conferencia que dar. Y decir, mira, pues las personas que te van a escuchar son así. Y de repente estar durmiendo y decir, ay, pues yo creo que les puede interesar esto. Sacas la libreta, lo apuntas. ¿Por qué? Porque si no empiezo a darle vueltas en mi cabeza y no voy a dormir. Lo que os he dicho antes, agarro el pensamiento y no me va a dejar dormir. ¿Vale? Entonces podemos decir, bueno, pues lo aceptamos, estoy pensando esto, ahora me siento esto, es normal que me haya sentido así, esto que han dicho me ha hecho daño, por ejemplo, soy una persona que siente y por eso me ha sentado mal, lo que han dicho no me define y bueno, tengo que aceptarlo, analizarlo, ver si me aplica. Imaginad que alguien nos ha dicho que mal te ha quedado ese corte de pelo, por hablar de algo estúpido, ¿no? Y tú te quedas diciendo, uy, estaré mal, estaré fea, estaré... Decimos, bueno, pues a esta persona no le gusta, es su opinión, o sea, trabajamos el pensamiento, ni lo cogemos ni lo bloqueamos, trabajamos con él unos minutos, lo aceptamos y lo dejamos ir. Tenemos otros tantos, enseguida va a venir otro. Dime, Ingrid. Sí, justo te iba a decir eso, que cuando te pasa algo, primero es aceptarlo y preguntarse, ¿qué puedo hacer ahora para que esto cambie? Porque si no, vas a estar dando tanta vuelta. Y si uno en Ay, ese momento ya no puede hacer nada, entonces lo deja pendiente, dice, ya, mañana voy a revisar esto porque hoy día, y te preguntas, ¿qué puedo hacer ahora para que esto cambie? Para que mi exacto. pensamiento... Si no, la verdad es que das vueltas, das vueltas, das vueltas y no Y no sale. se va. Entonces, claro, lo que decimos, ¿no? Imagínate que hemos juntado ese pensamiento automático con los diálogos internos, con los autocastigos. Esto no hace falta que lo explique, está claro lo que es. Todos lo tenemos de vez en cuando, y más si somos personalidades hiperexigentes. Se suma ese lenguaje alterado, imaginad que ya nos desquiciamos del todo y empezamos con autoinsultarnos, que también hay veces que, oye, pues a la gente le pasa. Y empiezas, es que soy una torpe, ¿cómo he hecho eso? Etcétera, etcétera. Y lo que os decía de las distorsiones cognitivas, todo eso nos puede pasar en una mediación, nos puede pasar antes, nos puede pasar después. Y aquí veis que hemos un poco en abordaje puesto lo que hemos ido hablando. Las autoinstrucciones, modificar el diálogo, generar alternativas, ser asertivo, no agresivo y buscar evidencias, que es también lo que nos decía Ingrid, ¿no? Vamos, ahora no puedo hacer nada, lo hacemos mañana. Hay que decir también, Viviana, pensar en, a ver, destinar, tener en cuenta, perdonad que me acerque, pero yo creo que a estas horas ya no veo con el ordenador, así que bueno, destinar un momento del día siguiente para revisarnos, muy bien, es importante preguntarnos. Yo, si os quedáis con el ratito que estamos pasando hoy, de decir, bueno, yo realmente me pregunto cómo estoy antes de ir a mediar, o medio y ya está, entro allí como el que entra, ale, a lo bruto. Probablemente no lo hagamos porque el día nos come. Claro, aquí hablamos de un ideal, pero muchos estaréis pensando, ya, Cristina, o sea, voy corriendo todo el día y ahora me voy a parar 2 minutos y voy a decir, pues en este caso, Nancy, ¿cómo estoy? ¿Cómo tal? Difícil, ¿no? Porque el día nos aprieta. Pero es que eso va a hacer que cuando pase una semana o dos, de repente hayamos somatizado, ¿no? Nos encontremos mal y no sepamos por qué. Y es porque no ha habido ese ratito para nosotros.
y además tenemos que transicionar, que ahora lo comentaremos. Importante que sepan que el lenguaje crea realidad, por lo tanto hay que cuidarse. Exacto. Muy bien, Ingrid, porque es verdad que lo que nos digamos. Hay una frase, ¿no?, que dicen muchos mediadores, que a mí me gusta mucho, que es cuando dices, imaginad que es con el comer, no voy a comer chocolate. Nuestro cerebro solo ha escuchado voy a comer chocolate, porque la forma en la que funciona, ¿no?, el cerebro hace pues que al final el no se lo guarde. La instrucción, que es lo que nos dice Ingrid, ¿no?, el lenguaje es tan importante, la instrucción que nos demos tiene que ser distinta para que nuestro cerebro sea capaz de escucharlo. Avanza un poco más. Esto nos lleva aquí, ¿no? Emoción y acción no van siempre Perdón, de la mano. Cristina, Sí. qué pena con ustedes. Alfredo Revelo, de acá de Colombia. ¡Ay, hola Alfredo! Digo, la voz me suena. Sí, es Qué bastante, es alegría un poquito saludarte. particular. Un saludo muy especial y discúlpeme que me tuve que desconectar un momento, pero No te ansioso de preocupes. poderlos escuchar y poderlos saludar. Que Lo veo mismo. aquí caras muy familiares, como la de Diego, que es inolvidable. ¿Cómo estás, Sí. Diego? Un abrazo a todos ustedes. Y que Un ojalá abrazo. vivimos una experiencia maravillosa, primero que todo, Cristina, Sí. con esta experiencia de nuestra maestría, que la disfrutamos muchísimo. Me alegro. Y realmente qué bueno esta invitación, porque pues esta familia debe seguir adelante, esta Sí. familia de mediadores. Y este trabajo tan especial que nosotros los mediadores y los conciliadores aquí en Colombia estamos haciendo por el bien de nuestro país y por el bien de la humanidad. Me parece Sí. que es una profesión muy loable, muy significativa, que le estamos aportando a la sociedad. Y pues dentro del tema que tú estás tocando, realmente he tenido la experiencia de que o yo me doy ya es una orden que a mí mismo me doy, que una mediación o una audiencia no se puede terminar de la noche a la mañana como tan fácilmente, ni tampoco tenemos que levantarnos tan rápidamente sin hacer un buen trabajo. Yo siempre digo que prefiero 1000 veces un proceso de mediación a un proceso judicial, a un proceso conciliatorio, a un proceso en unos espacios de demandas. Y lo que tú dices es muy cierto. Muchas veces acabo de experimentar esto. Antonio, ¿te acuerdas de Diego, que nos enseñaba en sus clases que hay que salir al balcón de vez en cuando? Y que hay que Cierto. respirar y que hay que analizar y hay que atemperarnos. Y eso nos ayuda muchísimo a que el día de mañana, ya descansado, la mente fluya. Y es algo milagroso que nos trae a nosotros pensamientos diferentes y propuestas diferentes que no las habíamos aterrizado en el momento de la reunión. Y a veces como que hasta en la ducha fluyen los pensamientos y no se desconecta. Y es tanta la entrega que uno tiene como Es mediador verdad. o conciliador que dice, no, Dios mío, voy a hacer esto, lo vamos a lograr y lo vamos a lograr. Porque lo más triste que tiene uno es no haberlo intentado y haber terminado Sí. una reunión como a las carreras. Sí, porque ese es el compromiso que nosotros tenemos, ser pacientes, ser perseverantes y lograr hacer posible lo imposible, Cristina. Sí. Y esto pues Así es. gracias a todas las lecciones y las enseñanzas que ustedes nos dieron en nuestra maestría. Gracias, muy amable. Nada, muchas gracias, Alfredo. Un Sí, la verdad saludo es que grande, tenemos. Alfredo. Sí, También iba a decir en extrañaba esa esa línea, voz. Diego, que al final es verdad que bueno, aprovecho también, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, pero agradecer al Colegio de Mediadores de Chile porque ha hecho posible, ¿no?, este reencuentro. Así que al final Bueno, la familia crece, vamos creciendo, pero es un gustazo, ¿no?, estar con mediadores de este nivel, que en algún momento sí, hemos sido profesor y alumno y ahora estamos aquí. Y bueno, compañeros De del Colegio de hecho, Mediación de Chile, de que hecho eso estuve es, en una entrevista en la radio con Antonio la vez pasada sí, y la verdad que estuvo muy lindo encuentro y bueno, y la entrevista estuvo muy bien. qué bien. Así que me y sentí que muy Pues sigamos cómodo. así, y que ojalá sigamos exacto. así con estos encuentros, Cristina. Te tuvimos aquí en Colombia y espero que verlos por allá también en España. Y Y también un abrazo fuerte, yo Diego. aprovecho para avisar eso, Alfredo, tenemos que viajar, o sea, el siguiente, yo no he visto Sí. Chile, o sea, ahí lo dejo, Tiene que Luis ser Eduardo, María presencial. Paz, Sí, organizamos algo acá. hay que No te organizar preocupes. algo. Y ya los compañeros de Colombia también se viene y luego otro en España, yo a ver si muevo alguno también por aquí.
Y sí, sí, hay que encontrarse. Bueno, sigo un poquito, que ya vamos regular de tiempo, si os parece. Y quería Adelante. llegar aquí, ¿no? Para haceros trabajar un poco. Ya parece que lo tenemos todo claro, ¿no? Yo muchas veces digo que en estos conversatorios vengo a contar lo que ya sabemos. Pero bueno, vamos a ver si es verdad. Iba a seleccionar a 3 personas, pero creo que como tendríamos que irnos a un grupo aparte y os tengo que confesar que el Zoom y yo de momento tenemos una relación regular, aún no lo controlo mucho, si os parece, lo hago yo y bueno, pues me decís cómo os sentís. Vamos a ver si la gente, voy a quitarme de aquí el chat y a ver si podéis poner la cámara. Yo voy a ver, bueno, ya las voy viendo. Voy a ir pasando un poco. Veo a Pedro, a Eugenia, a María Angélica, bien. Pamela, bueno, voy a veros la cara. Imaginad que tenemos, pues bueno, un caso con una persona que estamos en el ámbito laboral. Nos vamos ahora a la mediación laboral, empresarial, y tenemos, y os cuento. A ver, dejadme que me concentre, que tengo que hacer personalidad múltiple. Y además, como es tarde. Bueno, pues es que estoy súper indignada, porque veis, resulta que le iba a pedir a mi jefe que me dé una hora para salir antes, porque resulta que mi hijo está enfermo y me dice que no. Claro, el tío con su poca vergüenza, después de estar tantas horas como un reloj aquí trabajando horas y horas, no me puede dar una hora. O sea, una hora no me puede dar. Es que no tiene vergüenza. Yo es que no sé qué voy a hacer. Yo creo que voy a meterle una demanda que va a flipar. Hasta aquí. Tendréis que veros las caras. ¿Cómo os he hecho sentir, María? María Angélica, que veo que te ríes, ¿eh? Preocupada por tu estado mental. Bien. Como dices tú, ¿qué te pasó para estar tan enojada? Y por eso te digo, buscar, ¿Qué ha digamos, pasado, no? qué ha pasado que estás tan enojada. Además, no solo por el hecho de estar peleada con tu jefe, por eso te digo. Yo me puse en el lugar Muy del bien. jefe de escucharte así. Muy bien. Y dijiste, una hora no, te despido ya para siempre. Sí, ¿no? Si os hubiera, bueno, si habéis mirado las caras, es verdad que ha estado muy bien, yo os iba mirando, y bueno, los gestos eran Cuando he empezado a hablar, claro, adrede he subido el tono, he aumentado la velocidad, no sé hasta qué punto me veíais, ¿no? Pero los gestos eran más rápidos. Las caras eran de susto, la primera reacción, o sea, los ojos abiertos, yo iba mirando hacia aquí que me salen las caritas, los ojos abiertos, alguien se ha echado hacia atrás, en este caso Pedro Pablo, te he visto subir los hombros, como diciendo, espérate, ¿qué está pasando aquí, no? Este no era el tono en el que estábamos hablando. Por ejemplo, Karina, te has tirado hacia adelante y luego hacia atrás. Esas reacciones inmediatas, o sea, instintivas, ¿no? Esa comunicación no verbal. Yo he visto que Diana primero se ponía seria, luego ya se ha reído, como que algo le ha dado. O sea, ha sido esa parte. Bueno, pues tenemos eso. No digo más, voy a avanzar un poco. Pues es que he ido a hablar con mi jefe y le he pedido una hora. Pero claro, no me la ha dado. A ver, que yo lo entiendo. Si es que si me la da a mí, se la va a tener que dar a todos. A ver, yo la necesitaba porque, bueno, tengo a mi hijo malo y quería estar en casa. La verdad es que estoy aquí, no estoy centrada, pero entiendo totalmente que el jefe no me la dé porque, claro, puede ser un trato de favor. Y bueno, pues nada, tendré que aceptarlo y cuando llegue a casa, pues ya veré cómo está. Vale, hasta aquí. ¿Qué Por tal? favor, ¿Cómo os habéis por sentido? favor, por favor, reacciono. Discúlpame no haberte dado el permiso. Vete a tu casa, atiende a tu hijo. No te preocupes, yo arreglo el ¿Verdad? problema con los demás. No hay Muy bien. inconveniente. Tranquilo. Necesito que tú estés bien. Muy bien. Y si tus hijos están bien, si tu familia está bien, hazlo. No te preocupes. Algo haremos por el trabajo que alguien vamos a poner a que te reemplace. Muy bien. Uy, qué bien, me voy. Adiós. Muy bien. ¿Qué Me más? cuentas cómo sigue tu hijo, por Dios. Me Exacto. llamas. Ahí, ahí. ¿Alguna reacción más? Tenéis cara de pena. Se te Muchos. escucha triste. Claro. ¿Verdad? El otro era enojada, ¿cierto? Estabas enojada con tu... Ahora estás triste y preocupada. Sí. Y si yo os pregunto a vosotros, ¿cómo os he hecho sentir?
¿Cómo estabais vosotros? ¿Con la persona 1 y con la persona 2? ¿Igual? ¿Habéis reaccionado igual? No, no es igual, no es igual. Es muy diferente. El sentimiento del uno, pues el asunto puede ser justificable, pero la forma, la manera, el tono, la actitud cambia con el número 2. Exacto. Eso a uno lo debilita totalmente y hace decirle que sí. Sí, Se doblega uno, pero dése ahí cuenta que está. todo es el tema de la comunicación, ¿no? El tono de voz, la actitud, la forma, la manera. Por eso es importante, ¿no? Esta parte, ¿por qué me gusta hacer esta dinámica, ¿no? A ver, voy leyendo también un poco, a ver, Grecia, tristemente hay personas que notarían esa forma de pedir como sumisa, por lo que no le darían la atención que se busca. Muy bien, Grecia, tenemos dos formas de entenderlo. Primer punto, ¿por qué lo hago? Realmente no os ha salido, ¿no? Generalmente contestarme como mediadores, eso suele pasar. No busco que me contestéis como mediadores, busco que veáis cómo os sentís. Y eso es más difícil. Y si os fijáis, incluso siendo mediadores, os salía la respuesta de tú estabas de esta manera. Ya, ¿y vosotros? Es pensar hacia adentro cuesta. Entonces lo que nos dice Grecia, ¿no? Puede ser que haya gente que diga, oye, pues yo con la primera me he sentido tenso, a mí me ha tensado, me ha puesto nervioso, y la segunda me ha dado pena, ¿no? Y como nos decía Alfredo, yo le doy lo que pida. O puede ser al revés. O sea, puede ser que vuestra reacción haya sido que la segunda os ponía un poco también tensos por la velocidad, por la forma de comunicarse, que le faltaba energía. ¿Por qué hacemos esto? Porque conforme os haya llegado la información a vosotros, vamos a la personalidad base. Como mediadores, imaginad lo que nos decía Alfredo. Y ahora veo que tengo dos manos levantadas, acabo esto y vamos con eso. Imaginad lo que decía Alfredo, ¿no? Que con la segunda persona es más fácil empatizar, nos da pena y le damos lo que pide. Tenemos sentada a, vamos a llamarle a la persona A y a la persona B en una sala de mediación. Nosotros somos humanos, vuelvo a insistir. Una se comunica como se ha comunicado la primera y la otra se comunica como se ha comunicado la segunda. Sin darnos cuenta, de forma inconsciente, nuestra atención y emoción, pero sobre todo la atención, se va a focalizar en la segunda. Vamos a sentir que hay que proteger a la segunda. Puede ser así o no. Puede haber desequilibrio de poder o no. Pero sí que es cierto que en estos casos, cuando sientáis pena, es probable que sin daros cuenta, la neutralidad, o yo creo que el concepto, pero esto sería otro tema, el concepto de neutralidad ya queda obsoleto, realmente tenemos equidistancia funcional, es decir, tenemos que ver en qué momento se encuentra cada uno, no podemos ser neutros impasibles en medio, sino que vamos sosteniendo, subiendo y bajando a cada uno de los que están en conflicto, pues ahí imaginad que me da pena la segunda. O me crea crispación la primera. O yo he visto casos en los que los compañeros que estábamos en el conversatorio me decían, es que yo me identifico con la primera. Yo es que cuando me enfado soy así. Con lo cual, ¿eso qué puede hacer? Que realmente al final, yo sin darme cuenta, empiezo a tener, pues se suele decir, filias y fobias. Y es obvio, ¿no? Tenemos claro que somos neutros. Ya, pues, acabamos de hacer la prueba y vuestro cuerpo reacciona como es normal. Voy a ver las manos. ¿Quién tenía manos levantadas? A ver. Y voy leyendo también el chat. A ver. Vale, aquí habláis hablando del nick. Ingrid, creo que habías levantado la mano, ¿puede ser? Sí, había levantado la mano un poco para decirte que en la primera, la amígdala se activa y en el fondo se pone en estado de alerta y ya Muy estás bien. con otra posición. En cambio, en la segunda, es una posición mucho más tranquila y por lo tanto tú también estás en esa misma frecuencia. Muy bien. Vamos ahí, ¿no? Esto entraríamos, por ejemplo, si hablamos, ¿no? Siguiendo lo que nos dice Ingrid, estaríamos en ese estado de, yo recuerdo de algunos conflictos, cuando investigas sobre todo esto, te dicen, bueno, si una persona está muy alterada, parece ser que lo que tú tienes que responder es estar más relajado, el tono de voz más bajo. Claro, en ese momento, si una persona está más alterada y nosotros hacemos lo opuesto, realmente no va a salir bien. Porque aquí, bueno, entraríamos, yo por lo que veo, Ingrid, este tema también lo dominas, entraríamos en neuronas espejo, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona está alterada, tenemos que conectar con su estado emocional y cognitivo en ese momento y a partir de ahí ir bajándolo. Pero si tú te pones con... ¿Sí? He oído, ¿vale? Mira, y veo que Pedro también tiene la mano levantada. Si quieres, Pedro, y ahora acabo con esto. Perfecto.
Pues nada, simplemente es eso, ¿no? Que muchas veces yo recuerdo, incluso algunas investigaciones que he leído, formaciones que te dicen, no, no, si una persona está alterada, nosotros bajamos el tono, los movimientos más despacio. Eso de forma inmediata es peligroso, ¿no? Porque no va a reconocer esa persona lo que está sintiendo en ti. Estás en otro plano. Eso pensadlo en vuestra día a día. Tenéis a alguien muy enfadado y lo típico que viene alguien, invade tu espacio vital, te pone la mano en el hombro y te dice, tranquilo, cálmate. Jamás funciona, jamás. Primero porque invaden tu espacio vital, con lo cual ya te crispa, que te toquen mal. Yo recuerdo una formación que me dijeron que había de policía, Policía Nacional, y cuando les enseñaban técnicas, ¿no?, de gestión del conflicto, les decían, no, no, tú cuando una persona esté tensa, tienes que decir mucho su nombre y luego tocarle para que se sienta calmado. Yo recuerdo, bueno, yo fui a los 2 años o así, les dije, bueno, ¿habéis estudiado la parte de, bueno, kinestesia, etcétera? Y me dicen, sí, sí, nos han dicho que cuando alguien está tenso, le tenemos que tocar, bajar el tono. Y fui muy clara, digo, mira, yo estoy tensa, venís y me tocáis del brazo y lo mínimo que puedo hacer es darle un salto. Lo siguiente, igual ya es provocar un momento tenso, con algún empujón, alguna cosa. Con lo cual, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? En esta línea, al final tenemos que conectar con su pensamiento, con sus emociones y a partir de ahí sí bajamos el tono y vamos cambiándolo. Pero una vez hemos conectado. Dime, Pedro. Sí, lo que pasa es que, sí, mucho gusto, Cristina. Lo que pasa es que cada una de las formas que tú retrataste me hizo imaginar en la pauta de interacción que como trabajadoras tenías con tu empleador en cada una de las formas. En la primera de ellas me hizo imaginarme más una relación de un empleador más despótico, intransigente, y en cambio en la segunda forma me hizo imaginarme en una interacción con un empleador más benévolo, más abierto, más empático. Entonces, imagino la pauta de interacción porque, así como dice el dicho, el baile es a dos, el diálogo también. Entonces, de la forma Qué en que bueno. uno actúa, el otro también es como un reflejo. Eso es lo que Muy quería bien. reflexionar. Pues muchas gracias, Pedro, porque es verdad que en lo que estábamos comentando nos faltaba el contexto. Hemos visto cómo he reaccionado yo, ¿no? Cómo me sentía yo, cómo os he hecho sentir a vosotros como mediadores. Pero luego había otra gente, ¿no? Había otra figura satélite, como llamamos en mediación, ¿no? Y era el jefe. Nos hace pensar, podemos llegar a un sesgo de respuesta, cuidado con eso, nos hace pensar que el jefe es de determinada manera. Imaginad que con la persona uno, aquí hemos hablado de imaginad que vamos a mediar en ese conflicto. Nosotros, si nos llega así, como dice Pedro, no podemos pensar que el jefe uno pues es más déspota, más altivo, desagradable, y bueno, que el jefe 2 podría ser más conciliador. Pero imaginad que no es así, que es una cuestión de la persona que tenemos delante que tiene baja tolerancia a la frustración. Yo por eso siempre digo que cuando vamos a mediar también es importante ese proceso previo, ¿no? Si hacemos el mapa del conflicto de Lederach, ¿qué hacemos antes? Porque además de conocernos a nosotros, tenemos que saber quién se va a sentar delante. Y es verdad que la sesión informativa nos da pasos para esto, pero ese primer contacto, cómo llegan, si los llamas por teléfono, cómo te contestan. Yo recuerdo una mediación que además me marcó mucho, porque una de las personas, cuando entraba en el despacho, bueno, parecía, yo qué sé, Madonna. O sea, entraba con unos aires y daba un portazo y aquí estoy yo. Y era como, madre mía, ahora cómo se sienten. No sé qué voy a hacer aquí. De hecho, bueno, fue un caso también de un divorcio con mucho patrimonio, bueno, una cosa. Y tenían una comunicación intrínseca muy de ese estilo, ¿no? Entonces, de repente, es que la frase era, es que la llevo a cenar y luego nada. Y entonces, bueno, la otra se ofendía. Era una cosa como muy, muy de película. O sea, su forma de gestionar las emociones partían de un drama muy alto. Tú lo veías y ¿qué pasó? Que ese proceso de mediación tuvimos que quitar esa cáscara que había, porque era una forma de comportamiento superficial y artificial, no era el conflicto real. Tuvimos que quitar ese para encontrarlos y creo que fue en la sesión tercera cuando dijimos, ahora sí los veo. O sea, ya se me ha ido la diva y él, bueno, imaginaos estas frases, ¿no? Lo que te hacen pensar. Ya está, ya están fuera, ahora puedo mediar. Con lo cual, bueno, tener sobre todo en cuenta esto. Al final, las personas que estén delante nos van a afectar, nos van a llegar, no van a decirnos que somos neutros. Volvemos a esa lista del principio.
No, vamos a asumir que nos llegan. Vamos a asumir que uno nos va a caer mejor que el otro, uno más simpático que el otro. Pero eso no quiere decir que yo, cuando me siente, me ponga mi chaqueta de mediadora, voy a favorecer a ninguno de los dos. Pero sí va a suponer que cuando salgan de la puerta, o sea, por la puerta, se vayan, yo me tenga que sentar y sacar cómo me he sentido yo. Porque muchas veces no nos damos cuenta y como mediadores nos exigimos una neutralidad absoluta. ¿Qué significa? Que sea cuando sea y donde estemos, queremos ser neutros siempre. Yo recuerdo bueno, en el despacho éramos 4 personas, se iban y nosotros seguíamos diciendo que no, tenemos que ser neutros. No, pero si es que si en la sesión de hoy yo a ella le hubiera dado con un zapato, aunque esté feo decirlo, o sea, me había puesto muy tensa. En la mediación no, había ido todo bien. Yo soy pero luego soy persona. Recordar que volvéis a ser persona cuando una mediación acaba. Porque es lo que decía Ingrid, ¿no? Llegas a tu casa agotada. Porque has hecho 3 sesiones, 4 sesiones, 6. Y llegas a tu casa cargando de energía y tragando conflictos de otros, mientras te estás apretando la soga con una serie de principios que tienes que seguir. No, vamos a buscar ese momento en el donde vuelvo a ser yo y si tengo que reírme, porque es que tú fíjate esto que ha dicho, pues me río. En este sentido, bueno, yo es verdad que aquí venía entrenada porque, bueno, estuve un tiempo con un proyecto en un centro penitenciario con agresores sexuales y maltratadores y es verdad que era muy duro, ¿vale? Salir de allí era muy duro. Entonces tenías que usar un sentido del humor absurdo, o sea, te reía de los chistes estos que son malísimos, ahí estábamos el equipo muertos de la risa. Pues en mediación también, ¿no? Buscar esas muletillas. Voy a ver qué me decía Viviana. Hay que ejercitar la cintura, sí, e ir adaptando nuestras intervenciones. El tipo de personalidad puede afectar la neutralidad. Sí, por eso, Karina, tenemos que conocerla, ¿no? Vamos a conocer cómo somos. Y mirar hacia adentro asusta mucho. Y yo creo, María Paz, si no me equivoco, tenemos que ir acabando. Decidme la Sí, hora. no, lo que me interesaría primero a la gente que si tiene alguna pregunta, digamos, abrir, como ese su El, sentimiento, como hemos estado hablando de mediadores, y que te pregunten, digamos, pues sí, ahora ya a yo creo cómo que solucionar estos sentimientos, ¿cierto? Y que no choque la persona con la persona, el mediador, con el con, profesional, con la chaqueta, como dices tú, que me gustó mucho esa frase. sí, además, María Paz, yo en mi Entonces, día a día, que sepáis que en el despacho tengo una chaqueta, o sea, al final lo hice literal. Entonces, que vas a mediar, te pones la americana y dices, sale, ahora ya me centro en que entra la mediadora. O sea, al final eso. la metáfora la llevé a la realidad en algunos casos más tensos, porque si no era incapaz. Exacto. Entonces, no sé si alguien más quiere preguntar. Yo tengo una pregunta. Mariel, Sí, yo me considero más para confrontar el conflicto como de carácter evitativo, pero Vale. entiendo que eso tengo que mejorarlo. Cómo podría ir practicando cosas o técnicas para ser, ¿cómo se dice? Neutral, digamos, ni Más violento. acomodación, ¿no? Más llegar a esa parte de solución de problemas, ¿no, Mariel? Sí, porque a veces uno lee cosas y quedas como en shock, así como sé que él está usando un lenguaje violento, eh, tal vez no que esté gritando fuerte, pero las palabras que está manifestando, ¿cierto? Pero tampoco lo manifiesto, me quedo callada. Eso es como evitativo, pero lo veo, pero no sé cómo podría mejorarlo. Vale, pues a ver, sobre todo lo primero, Mariel, ¿has llegado ya a detectar en la misma situación, cuando estás siendo evitativa, te das cuenta o es después? Es después cuando dices, me ha pasado esto y lo he evitado. Me doy cuenta en el momento. O sea, ya tenemos mucho ganado. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar esa parte de estilo de afrontamiento inconsciente, por decirlo de alguna manera, al consciente. Con lo cual, está siendo evitativa. Es probable, si digo algo que no es así, me lo dices. En ese momento, ¿te metes presión? Por decirlo de alguna manera, es debería hacer, debería decir, el ya lo estoy evitando otra vez. Eso es por ver en qué punto estamos. Sí, me veo como en un espejo, digo, está pasando esto y es como se está repitiendo, digamos. Sí. Pues ahí sí que entramos en la parte de despersonalización, ¿no? Sería un poco lo que nos pasaría. Es como que te ves a ti desde fuera, ¿no? Te ves lo que dices enfrente. Ujú. ¿Qué pasa? Que
activarse de esa manera, acordaros, claro, aquí podríamos entrar mucho más, pero por resumirlo, entramos en esa parte de todos los pensamientos que te invaden en ese momento. Serán muchísimos y muy rápidos. Tienes varios que elegir. Por eso te he hecho la pregunta. Probablemente te quedes ancladas en los de castigo, el autocastigo que comentábamos, ¿no? Entonces debería contestar, si estamos aquí, lo primero es, cuando venga ese pensamiento, trabajar con él. Vamos a ver qué hacemos con él. Te ha venido, imagínate, de ya me está pasando otra vez. ¿Por qué no hablo? Que, por no decirte yo la respuesta, porque al final se aprende más cuando uno mismo la Ujú. reflexionamos. Ya. ¿Qué Es que harías cuando te viene ese pensamiento? eso ¿Qué harías con él? es como algo cultural que viene implícito en mí, o sea, es parte de mí. Sí, sí, es la Pero personalidad base. sí, pero en lo que es en la mediación, bueno, no tengo mucha experiencia mediando. De pronto podría ser más arriesgada y decir lo que estoy pensando o algo así, pero como que todavía me quedo en esa parálisis de que no lo digo. Pues he ido a esta diapositiva, Mariel, porque como sabéis, yo siempre preparo de más. Ujú. Realmente Gracias. podríamos entrar lo que sería en el ABC de Ellis, ¿os suena? Pensamiento, emoción y comportamiento. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos ese pensamiento, ¿no? Llega el momento y tú piensas, ya estoy otra vez, ya lo estoy haciendo, no intervengo, pienso. Se desemboca una emoción, me siento mal, estoy insegura, ansiosa, ¿vale? Empiezan emociones y sentimientos. Y entonces hago un comportamiento, que en este caso imagínate que es no hacer nada, porque el comportamiento a veces puede ser ninguno. Entonces, tenemos que empezar desde el pensamiento para que tú puedas hacer un comportamiento final. Lo que está pasando ahora es que tú te exiges reaccionar. No vas a poder porque estás con un pensamiento que te bloquea, 1 o 1000. Con lo cual, cuando llegue ese momento y tengas el pensamiento, cuesta un tiempo, pero di, bueno, a mí me cuesta más hablar, voy a decir algo pequeño, muy poco. Imagínate que igual puede ser simplemente hacer la pregunta ¿y cómo te ha hecho sentir? O ¿qué necesitas? Que son preguntas muy estándar de mediación. En el momento en que tú rompas y digas, bueno, tengo el pensamiento de otra vez lo estoy haciendo. Esto también puede serviros para la vida, ¿no? Otra vez lo estoy haciendo. Sí, porque es verdad, te dices a ti misma, por decirlo de alguna manera, te dices, Mariel, es normal porque tu personalidad de base suele ser evitativa. Eso no es ni bueno ni malo, es que es así. Pero como ahora estamos mediando, tengo que hacer algo, por pequeño que sea. Voy a probar esto. Si te fijas, has trabajado con el pensamiento, un primer momento de aceptarlo, soy así, pero esto no es mi vida, esto es mi trabajo. Y como es mi trabajo, avanzamos un poco, voy a hacer un poquito. Es verdad que lleva entrenamiento, Mariel, de mucho tiempo. O sea, exponte, pero no solo cuando estés mediando, en tu vida, porque probablemente en tu vida también lo hagas. Y empieza a poner límites. No lo sé, pero me imagino que eres una persona que le gusta ayudar y que es capaz de dar, como suele decir, hasta la sangre. Si me equivoco, me lo dices. ¿Pero te cuesta decir que no? Eso lo he trabajado. Es que No me cuesta, no me cuesta decir que no ahora. vale. Es que va unido. Entonces, ya tenemos esa primera parte de puedo poner límites, ahora voy a hacer lo contrario. Puedo empoderarme. Ahora has aprendido, primero somos complacientes, luego aprendemos a poner límites. Y ahora es como también puedo empoderarme. Entonces, me empodero y te digo, ¿vale? Pero tendrás que empezar a trabajar el pensamiento. No te exijas cambiar el comportamiento porque aún no vas a poder, porque hay algo antes que lo para. Sí. ¿Vale? Más o menos es intentar cogerlo. Yo me lo escribiría. Si fuera tú, me escribiría la lista de los pensamientos que tengo. Le haría una flecha y le pondría, pues eso, ¿no? ¿Cómo los traduzco? Y vas escribiéndotelos. Ahí, bueno, mi correo lo podéis tener, lo que necesitéis. Eso María Paz y Luis Eduardo ya lo Eso saben. pues. Sin Gracias. Sí, problema. lo que necesiten, también estaban pidiendo recién el link. Después el video queda en el YouTube del Colegio de Mediadores. Así que también lo podemos compartir, te lo podemos compartir también, Cristina, para que tú lo compartas ahí con tus compañeros. Y lo que veo, también pongan sus contactos, como aquí son de todo el mundo, nos puede servir el contacto para después, digamos, mandárselos a sus correos electrónicos, también el link del video si usted lo necesita. Bueno, Cristina, agradecerte tu presentación, estuvo fantástica, sobre todo con los sentimientos que produjiste entre todos tus compañeros, entre todos tus conocidos, tus alumnos y compañeros mediadores. Yo creo que
más que agradecidas digamos, de tu presentación y que has invitado después para otro tema, porque has escrito mucho. Yo vi tu currículum, yo que quedé pendiente el otro día digamos, con la presentación de Luis Eduardo. Has escrito sobre trazabilidad de la mediación, innovación docente en técnicas de mediación. Así que esto, mira, la mediación desde la interdisciplinariedad y la interespecialidad. Así que eso lo voy a leer. ¿Te das cuenta? Eres Oye, pues más allá de tu presentación. Así que muchas gracias. agradecer a todos los presentes por estar y por preguntar, y a Luis Eduardo por habernos, digamos, recomendado esta tremenda visita. Y va a quedar pendiente la invitación a ver después si lo hacemos presencial acá en Chile. De todas maneras, oye, Sí. quería agradecer a Cristina, es súper interesante lo que acabas de compartir, sobre todo además porque en Chile nosotros las mediaciones tenemos dos tipos, las privadas y las licitadas, y lamentablemente las licitadas tienen muy poquito tiempo, entonces es muy difícil hacer mediaciones como realmente debieran hacerse. De hecho, tú hablas de varias sesiones y eso lo podemos hacer en privadas, pero en las licitadas es muy difícil. Entonces, Que claro, sería, Ingrid, lo que aquí llamamos mediación en crisis. O sea, nosotros tenemos proceso de mediación entero y luego mediaciones en crisis, para entendernos así, cortitas, puntuales y al foco. Que entiendo que son esas, ¿no? Que comentas, que son muy concretas. claro, Eso. pero eso es como la media de los licitados, es la forma de trabajar de ellos por un tema de regulación del gobierno, en el fondo, del sistema. Entonces, claro, pero a mí me parece súper interesante. De hecho, en una charla que di hace poco también hablaba de la multiparcialidad, que es esto que no podemos estar con uno ni con otro, sino que estamos con los dos al mismo tiempo. Entonces, ha sido súper interesante y muy ad hoc a los temas que estamos también viendo este último tiempo, así que se agradece un montón. Sí. Yo Nada, quiero, gracias también a vosotros y a Luis vosotras, Eduardo, porque no hubiera podido hacer la sesión si no compartís conmigo. Así que muchas gracias también, ¿eh? yo Si no, quiero no sale. agradecer a Cristina, que ha dedicado su tiempo, y consideremos que ya son más de medianoche. Esta deferencia especial es por el cariño que nos tenemos. Ella ama demasiado la mediación. Cuando uno está con ella presente, que así como la ven ahora en pantalla, pero estar con ella eh, en conferencias como he estado yo, o ya en la universidad en Valencia también, uno conoce a una persona de un nivel especial, y que para nosotros ha sido un regalo tremendo, Cristina. Eh, Te agradezco infinitamente, porque yo sé que ya a esta hora ha estado entonces todo el día trabajando, y haber dedicado esta hora y tanto para el Colegio de Mediadores de Chile es una tremenda satisfacción. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y lo mismo de ti, Luis Eduardo, además del conocimiento, ¿no? que tienes, la persona que me consta que eres. La verdad es que muchas gracias. Y ahora hay que hacer cosas. María Paz, tenemos que, eso, yo en breve os escribo y a ver qué podemos hacer entre la BIU y el colegio. Algo se nos ocurre, exacto. Sí, seguro. pues, oye, al final, Tengo una José foto Octavio, no sé qué quiere decir, le damos un y ojo la segundo. foto al final para que aprendan las cámaras, por favor. Sí. Eso, bueno, qué listo, bien. un instante y rápidamente. Cristina, es una alegría escucharte, la energía tuya, la que transmites, la pasión que transmites es enorme. Eso es una dicha. Y has tocado el punto central del ser humano, y es la administración de las emociones. La verdadera libertad del ser humano consiste en administrar las emociones. Eso es lo que nos hace libres. Las emociones nos pueden esclavizar y también nos pueden hacer libres. Y eso es lo que pues tú has referido. Y no me puedo guardar una pregunta, Cristina, y es, ¿cómo manejar una persona querulente en una audiencia de mediación? Y tú eres la Uy. dura en eso. Bueno, sí, eso sería largo y tendido, pero es verdad que lo primero que te diría José Octavio es protegerte a ti. Bueno, si lo sabéis, imagino que sí, la persona querulante, dependiendo del país, ¿no? Se adapta un poco el término, pero son personas que viven constantemente en la injusticia. Sienten injusticias aunque realmente no lo sean. Entonces se pasan su vida en la queja, denunciando, se arruinan. Bueno, y entonces puede ocurrir que te llegue a una sesión de mediación una persona querulante, que realmente el conflicto en sí como tal, datos no tenemos, es como su forma de vivirlo.
y generalmente si ha denunciado a todos los sitios por los que ha pasado, es probable que os denuncie también como mediadores. Entonces, esto sería otro tema aparte que podríamos abrir, pero Eso. probablemente tengáis a alguien en vuestra vida que se dedique a la queja, no salga de ahí e incluso vaya al juzgado. Sí, sí. Oye, y lo último que quiero agregar, que nos vamos todos contentos de acá hoy día, de Oye, haberte María, escuchado y de haberte Muchas conocido. gracias. Lo mismo María digo. Paz, María Dígame. Angélica, tú parece que quería hablar porque la veo hablando, ¿no? Ah, ya. No, oye, les voy a dejar acá mi correo para quienes quieran participar en el chat, que quieran presentarse en estos conversatorios del Colegio de Mediadores, si tienen algún tema interesante, nos envíen, ¿cierto?, su tema y de qué les gustaría conversar. Eso pues, los dejo a todos invitados. Quiero Que se saludar despidan bien. a Jesús, que está en pantalla también, que es de la directiva de la VIU también, y con quien compartía allá en Valencia. Chao. Eso. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Buenas muy noches. interesante. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Fue un placer Un volverlos a abrazo. oír. Que estén Muchas muy bien. gracias, un gusto. Buenas noches. Ingrid, ¿y qué pasó con la Muchas foto? gracias, un abrazo. ¡Ay, Y la ya foto, saqué. Ingrid! No, la María Paz lo hace Cristina, todo. Jesús, Luis Ya sé. Eduardo, Alfredo, un abrazo. Un Gracias. abrazo, María Todos, Isabel. todos Qué un alegría abrazo. escucharte. Oye, yo soy mala para las fotos, Un pero abrazo a todos. María Paz, ¿sacaste la foto? sí saqué, pero Ah, me Yo les sale. pido a todos que antes que se vayan prendan cámara y sacamos de nuevo la foto. Sí, no, sí, no es problema de. Es No, pero si quieren, era es problema de la fotógrafa. le digo. estaban todos. Escucha, a ver, déjame ver si yo puedo. A ver si pueden, sí. A ver. Ya, pero, pucha, si pueden prender las cámaras, sería. Ay, mira, veo a María Isabel. ¿Cuánto tiempo, María Isabel? Qué alegría ¿no? verte. Digan whisky, digan whisky. Muy bien. Whisky. Ya. Eso. Ahí están prendiendo sus cámaras y así nos despedimos. Oye, muchas gracias y ahí, listo. Ya, buenas sí. noches a todos. Chao, chao. Hasta luego, buenas noches. Gracias.